Muy bien, oficialmente, muy buena noche para todos los ingenieros e ingenieras, admiradores y navegantes del curso. Un saludo especial de mi amada institución universitaria Envigado. Un saludo especial de mi madre que hoy está de cumple y de quien les habla, provocador del conocimiento y gomoso de estos campos del saber. Hemos hecho un gran recorrido por el mundo mágico de la mecánica, que es, digamos así, la base de una física clásica. Cuando digo física clásica, pues también las físicas diferentes, como por ejemplo la física relativista, donde tenemos, en las físicas clásicas tenemos velocidades muy pequeñas comparadas con la de la luz. Por ejemplo, algunos de ustedes que vayan en auto, en las circunstancias actuales, pongámosle 40 kilómetros por hora, 60. Motociclistas tenemos condiciones, un poquitico más rápido, pero casi que no puede pasar de ahí por los tacos. Si vamos en grandes autopistas, podemos desarrollar, por ejemplo, 150, 160, ya con riesgos grandes. Y esos datos son incomparables con respecto a la velocidad de la luz. Entonces, por eso, de que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, sería casi ir a la luna en un segundo, 1.3 segundos aproximadamente. O sea, son velocidades demasiado grandes. Nuestro mundo acá es normal, sosegado, es tranquilo, no hay las dificultades, en medio de las amenazas de 50% de coronavirus en los próximos días para el país. Pero como sabemos, nos toca a cada uno de nosotros cuidarnos. Por eso el mensaje sigue siendo desde mi púlpito humilde todos los días. Cuidémonos más que nunca, extrememos los cuidados. Solamente cada uno podrá cuidarse. Ya el gobierno deja la responsabilidad a partir de mayo en cada uno. Hoy el país puso 425 muertos. Entonces es un mensaje de vida para que nos quedemos bastante y que los dioses nos sigan iluminando y protegiendo. Nosotros contribuyendo con un buen cuidado. Ya la mecánica, con sus 3 capítulos fundamentales, como cinemática, la repaso así de rapidez, estudio de las relaciones entre el espacio y el tiempo, sin importar masa, ni energía, ni causas. Dinámica, exclusivamente causas de los movimientos, formalizada a través de las leyes de Newton, cuyos nombres son inolvidables. Ley de la inercia, ley de la fuerza, ley de acción y reacción, y la estática, que precisamente estudia el equilibrio de los cuerpos. Y un cuerpo es en equilibrio si cumple 2 condiciones. La primera, sumatoria de fuerzas es nula, lo cual implica que las fuerzas en X o las fuerzas en Y o las fuerzas en Z sean nulas. Y además, sumatoria de torques con respecto a un punto. Siempre hay que escoger un punto. Debe ser cero, debe ser nulo. La primera garantiza que el cuerpo no se desplaza. La segunda garantiza que el cuerpo no gira. Entonces, todo edificio debe cumplir las 2 leyes de la estática. Por eso, cuando hacemos una estructura de ese tipo, debemos analizar muy bien el tipo de terreno. Si ha sido un terreno fangoso, no es que no se pueda construir, sino que hay que meterle, por ejemplo, pilotes, hay que empezar a preparar el piso, lo cual hace muy costoso trabajarlo. Y la ingeniería, pues hoy en día predice y es capaz de hacer grandes estructuras. El curso de estática es tan importante que en estructuras, ingeniería civil o en los cursos de construcciones civiles, para los ingenieros de materiales, de resistencia a materiales, es fundamental conocer la estática y luego empezar a conocer cuáles son las condiciones para que cada columna o cada viga que yo haga resista el peso o las cargas que van a someter, que muchas veces son estáticos, otras veces como en el metro, son estructuras dinámicas. El metro va pasando, entonces no siempre va a tener la misma carga. Todo eso lo estudia la mecánica. Hoy comenzamos un tema muy apasionante que tiene que ver con una nueva serie que se llama precisamente Trabajo, Energía, Potencia.
es un capítulo muy, muy especial. Alguna vez les comentaba que estamos en un mundo de mucha tecnología. Desde la revolución industrial comenzamos a sentir los rigores de estos cambios. Pasamos de la época hasta los señores feudales, hablábamos de producción, digamos, muy lenta, digamos pues que casi que manual. Cuando llegamos a la revolución industrial, que aparece la máquina de vapor, hay una revolución. O sea, esa revolución industrial es precisamente porque se le logra poner a una máquina, de la máquina de vapor, se logra poner un condensador y entonces empezamos a tener máquinas capaces de desplazar masivamente al hombre. En el momento actual estamos en un punto no lejano a la revolución. Ahorita con esta pandemia, pues las empresas se dieron cuenta lo frágiles que eran. Todos los como empresarios nos dio muchas dificultades volver a conseguir los contratos de agua. Estamos en un proceso luchándolo. Y muy posiblemente en la era de Acuario, con la robótica, con los nuevos paradigmas, entonces deben desaparecer muchos empleos, obviamente, posiblemente aparezcan muchos otros. No sabemos cuándo se compense la balanza, pero es inevitable. Esa gran revolución del modelo capitalista, o no, producción capitalista, después de la revolución, pues fue compleja, porque de todas maneras uno no está preparado a un cambio de paradigma. Entonces, que eso es una situación mental, es de supervivencia. Todos, en una empresa, toda la vida hemos hecho relojes como le pasó a los suizos, y otro suizo descubre un reloj que no tiene fuelles, que no tiene minutero, que no tiene, o sea, completamente diferente. Clásico, no le interesaba. Pero comienza por ejemplo, Japón en serie, y entonces la industria de los suizos se fue al piso. Claro, solamente vendiendo relojes especiales como Rolex, por ejemplo. Entonces, propagandas pues, ya muy extras. El modo de producción capitalista es producción en serie. Y eso ha cambiado pues mucho la civilización y la seguirá cambiando con todos los paradigmas que se nos acercan a través de estos teletrabajo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, palabras como trabajo, energía, calor, entropía, potencia, son vitales para empezar a entender acá. Nosotros mismos somos sistemas termodinámicos, iguales a un motor de carro. Desde el punto de vista termodinámico, somos simplemente, el carro le echa gasolina, nosotros le echamos frijoles. El carro necesita transformar la energía, nosotros comamos los frijoles y los transformamos en energía. Él para moverse con ciertas condiciones, nosotros para trabajar en otras condiciones. O sea, desde el punto de vista termodinámico, no tenemos sino que mirar que somos ciclos. Uno no se alimenta en vano, vamos a ver precisamente esa parte. Algunos ocasionalmente nos alimentarán por mero placer, que eso puede ocurrir. Y es muy especial que eso ocurra porque hay comidas que uno quiere tener y disfrutarlas con mucho cariño porque le agrada por bueno, cualquier cosa que le guste. En todo caso, también hay derecho de vez en cuando a comer algo diferente. Y es algo que todos hemos hecho sin ningún problema. Vamos a comenzar a analizar un trío muy importante, que es precisamente unas palabras que van de la mano, que es la palabra trabajo, energía y potencia. Cuando yo compro el carro, lo primero que hago es decir, bueno, ¿y este carro cuántos kilómetros es capaz de recorrer con un galón? El vendedor me dice, ese carro, te voy a decir la verdad, por galón te recorre 30 kilómetros. Entonces yo me quedo ya, o este carro está grande, de que esta nave está muy bacana, pero no me da el presupuesto para sostenerla, muy costoso. Entonces voy y miro otro vehículo, me doy cuenta que ese carro es capaz de recorrer 70 kilómetros con un galón. Digo, por aquí sí me tiro. Igual que las motos, han visto que las motos, eh, una moto perfectamente, digamos, con un galón, capaz de recorrer 70, 80, 90 kilómetros, dependiendo pues de 2 tiempos, 4 tiempos, etcétera. Entonces, todo esto es muy importante, porque precisamente es empezar a mirar cuál es la eficiencia de ese motor. O sea, si toda esa gasolina que yo le he hecho se lograra convertir en energía, ¿qué trabajo realizaría? Por desgracia, sabemos de que las combustiones no son perfectas. Todos los días se buscan que la gasolina entre, por ejemplo, más gaseosa al sistema para que haya una mejor implosión. Todo eso puede ocurrir.
o nos damos cuenta que el mejor motor no es la gasolina, sino que es alcohol. Ya los carros de Fórmula 1, por ejemplo, con metanol. Entonces, mire que vienen nuevos ciclos, vienen nuevas máquinas, vienen nuevos modelos. Cuando les hablé estos días de la importancia de la astronáutica, cuando estamos celebrando un día más, un año más, de, de los viajes de Gagarin, de la Laica, de la famosa competencia entre la URSS en ese entonces y Estados Unidos por el dominio del espacio. Hay un interés político, y sin ese interés político no hay intereses económicos que puedan mover estas industrias. O sea, los rusos querían ser primeros, los americanos fueron atrevidos, después les contaba la historia. El presidente Kennedy se sintió humillado y Von Braun se los llevó y le dijo, hermano, necesito, llévenmelo a la luna. Necesito antes de 1970. Después de la premisa, necesito 500.000 hombres. Después de muchas discusiones, bueno, empezaron 400.000 y mire, el hombre logró llegar allá y en ese momento estamos próximos a empezar a llegar a Marte como habitantes. De que en eso tenemos, por ejemplo, al señor Busco, al señor Besos. Los carros eléctricos son cada día más comunes. Carros solares también los hay, pero no tan eficientes. Entonces vamos a ir empezando a mirar la importancia de alimentarnos bien. O sea, si yo me alimento ahorita de una bebida energizante o me alimento con unos frijoles, un chicharrón, los efectos son completamente diferentes, porque hay unas energías que son inmediatas. Recuerda la biología, el famoso ATP, adenosín trifosfato. Eso le va permitiendo a uno tener reservas más o menos, dependiendo de qué actividad voy a hacer. Si yo me quiero ir ahorita a trotar, de pronto necesito tomarme, no digo nombre como los cobran, la propaganda. Se toma cierta bebida que le produce 39 calorías, pero eso es inmediato, son azúcares que me consumí ya. Pero si yo voy a escalar montañas, voy para el Everest, muy posiblemente pues muchos de estos productos familiares, chocolatudos, son energía, pero para el arranque. Pero para que eso me sostenga una montaña con el frío, con la nieve, no. Entonces hay unos consumos que son inmediatos, otros que son más lentos. De igual manera, los motores. Entonces miramos que un motor es distinto cuando el carro va en segunda, en tercera, en cuarta. O cuando le toque ir en primera, o en doble. Por eso es cuando está haciendo el máximo de fricción, cuando está haciendo el máximo de esfuerzo, está haciendo el máximo torque, está pegando el engranaje. Entonces el consumo de gasolina, por ejemplo, va a ser superior. El consumo, digamos, el desgaste en el motor va a ser mayor. Esa fricción va a producir calor, que vamos a ver despuesito, que es una degradación de la energía. La fricción, está en carro, resulta que las llantas después de un viaje largo están hirviendo. Claro, la fricción es inevitable. Es la fricción de la llanta con el piso. Voy en patineta, las llantas quedan hirviendo. Se monta su tren particular, las llantas están hirviendo. Eso es inevitable. La fricción es un factor de pérdida de energía. Todo el universo, por más buena carreta que uno quiera hacer como orador, debe saber algo muy significativo. Y es precisamente que lo más normal en el universo es el desorden y no el orden. Por eso hablamos de entropía, medida del desorden de un sistema. Es un factor fundamental, y les decía alguna vez, es otra ley de la naturaleza, la ley del desorden, la ley de la entropía. Uno quisiera que el mensaje de muchos sacerdotes o muchos pastores, no importa la religión, cuando hablan de el orden del universo. Si estudiaran física, no estarían diciendo eso. Sabrían que es el desorden del universo y que en medio de ese desorden se encuentran ciertos órdenes, pero más que desorden son ciertas leyes que van regulando y van guiando el comportamiento de la ciencia, la tecnología y además le dan el carácter de poder predecir. Que yo puedo predecir eh, cuando hay un eclipse de determinada forma, puedo predecir en determinadas condiciones esa llanta cuánto le puede durar, determinadas condiciones, qué va a pasar con el clima. Estamos empezando a ser predictivos.
Esa predicción es muy importante porque es la que le da un carácter formal de experiencias de laboratorios a las ciencias empírico-analíticas, como son las ingenierías. Ese campo de conocimiento donde nosotros estamos es muy importante porque goza precisamente del factor experimental. Y aprovecho el comercial para recordarles que el próximo miércoles voy a sacar un rato para resolverles inquietudes sobre los laboratorios. Ojalá que alguien traiga su laboratorio, lo que lleve. Esperemos un ratico. También hablamos de los proyectos finales. Vamos organizando ya todo. Listo, todo lo que va pasando. Le pido al favor a algún compañero o compañera que nos quiera leer estos párrafos de manera lenta para irlos degustando. ¿Quién nos quiere leer el primer párrafo? Voluntario o voluntaria. Brian, Stephanie, Camila, nuestra ingeniera de soporte. Profe, como tú digas. Y con ese carretazo empecemos. Muy bien. Degustemos. Ay. Degustar los alimentos es muy agradable y son nutritivos maravillosos. La mayoría de las veces ingerimos para recuperar o almacenar energía. Sabemos que existen bebidas energizantes, chicharrón, frijoles, frutas, dulces, alcoholes, y cada uno de ellos se transforma en energía de una manera muy diferente a otra. Algunas de las sustancias son para energía inmediata, otras tienen procesos lentos pero eficientes para convertirse en energía necesaria para su ciclo. Un motor a gasolina o un ser humano manejan sus ciclos termodinámicos. Muy bien, entonces el primer acto, entonces ya tenemos ejemplos diarios. Nos alimentamos. Ahorita, posiblemente, antes de empezar la charla, muchos alcanzaron a tomarse, por ejemplo, una gaseosa. Otros tienen alguna bebida en la casa chocolatizada que les sepa mejor y que saben que necesitan energía. Algunos cogieron un pedacito de alguna carne y la degustaron. Unos cogieron salmón, otros salchichón, o no importa. Hay una razón específica. ¿Cuál es? Convertir ese alimento, que es energía potencial, transformarla a una energía, por ejemplo, cinética, o algunas energías que vamos a ver ahorita. Sigamos, mi querida ingeniera. En la vida citadina hacemos, vivimos, desarrollamos, nos vemos en el mundo del trabajo. Es un concepto valioso para el desarrollo y físicamente su manejo tiene un valor inmenso por las relaciones existentes con la energía y su valor. Digamos. Hacemos ejercicios, rutinas, dietas para controlar, administrar o simplemente saber que tenemos muchas calorías. La civilización comienza a cambiar sus hábitos alimenticios y de movimiento en un afán especial de controlar los músculos, sus relaciones entre la comida y las calorías potenciales que poseen. Muy bien. Entonces, mire que sí, hoy en día, por ejemplo, usted sabe, uno busca en Google o busca en los manuales y le dicen, esta gaseosa tiene 0 calorías. Entonces ya no conserva su sabor original. Esta comida tiene 47 calorías. Por decir algo, la mandarina tiene, por decir algo, 50.000 calorías. O sea, cada elemento, determinada cantidad, tiene tantas calorías. Y hay gente que es adicta. Hay gente que no se come nada sin haber hecho un balance mental. Me estoy comiendo 20 gramos de esto, más 40 de esto, más 100 de brócoli, más eso, entonces me da, ya no puedo comer más en el día. Esto es muy simpático. Hay personas que la palabra caloría, la palabra fitness, ya forman parte de su cultura y hay familias dedicadas completamente a eso, dedicadas a los vegetales o dedicadas al gimnasio y siguen comiendo, digamos así, razonablemente. La mayoría de la gente pues, simplemente va comiendo lo que va resultando sin ningún problema. Querida ingeniera, sigamos. El mundo de las máquinas. El mundo de las máquinas, de los motores, de las herramientas, de la oficina, del hogar, de la industria, del gimnasio, por solo mencionar unos pocos, juegan permanentemente con los parámetros energía, trabajo, calorías. Es el mundo de los animales, de las plantas, de los seres orgánicos, de las sustancias o elementos inorgánicos, de los humanos y
Todos estamos movidos por las mismas leyes o principios de de la silenciosa y vital termodinámica, que se preocupa por estudiar la relación existente entre los tres términos cercanos a todos y cuya comprensión es maravillosa para evitar gastos innecesarios o evitables. Excelente. Entonces, palabras mágicas, ya las tenemos. Trabajo, energía, calor. Ese es el ciclo. Cuando usted tiene un carro a gasolina, ¿cuál es el ciclo? Tiene la gasolina y esa gasolina en la combustión interna se va a convertir en energía. Y esa energía es calor que va a mover el mecanismo para que el vehículo se desplace. Por desgracia, hay que decir, toda la energía puede tener un efecto de degradación. La palabra entropía es inmersa en todos los procesos. Mi ejemplo sencillo y coloquial es si me estoy tomando un café con leche en el pocillo y se me cayó y se quebró. Entonces el sistema quedó desorganizado. Muy razonablemente, sé que ninguno de ustedes va a esperar de que el sistema sea capaz de volver a juntar las moléculas del pocillo, volver a juntar las moléculas que mantenían activo el café con leche. Y entonces ya no volca eso, es que ya lo veo subiendo y volviendo a recuperar lo que era hace 3 minutos. Eso sería maravilloso. Pero por desgracia sabemos que eso no ocurre. La entropía nos dice, la ley de la entropía, en el universo la entropía aumenta. Mal detalle, no para los creyentes, no, a los que al contrario, cuando uno es creyente empieza a darse cuenta que es que hay más leyes que apoyan en el mundo. Que muchos comentarios que se hacen desde los púlpitos se hacen de buena fe, pero no tienen un sustento científico, porque es que el mundo no tiende a ordenarse, sino a desorganizarse. Los sistemas tienden a eso. ¿Por qué? Porque es que el calor genera caos y el caos es desorden y el desorden es el parámetro natural del universo, no el orden. O sea, yo puedo encontrar potencialmente, y estamos seguros, de que hay otros seres humanos en otras galaxias. Es más, pueden haber muy cerquita de nosotros. No hay problema. Pero que una civilización de estas, en vez de irse con su platillo, por ejemplo, hacia adelante, la por irse para atrás, nunca va a recuperar la energía que ya invirtió. O sea, si uno por poner el vehículo en reversa, recuperar la energía o la gasolina que ya invirtió, estaríamos hechos. Pero sabemos que eso no ocurre. Eso no existe. Antes si vamos en reversa, posiblemente vamos a gastar más, que es un cambio donde también se requiere mucha fuerza. El engranaje también es muy pesado, ya no va a ocurrir. Entonces tenemos palabras mágicas: calor, trabajo, energía. Entonces vamos a comenzar esta noche a distinguir plenamente cada uno de esos parámetros. Eso es un manejo muy interesante, es muy estimulante, porque nosotros somos termodinámicos. Y no solamente nosotros. Lo que pasa es que nosotros, de comillas, tenemos cierta gran fragilidad. Nosotros cuando sudamos perdemos agua, pero también perdemos sal. Ese es el gran problema que tenemos los seres humanos. Si yo pierdo el 8% de mis líquidos, estoy en problemas. Si estoy en el 10%, ya empiezo a perder el control. Y en el 12% es muy factible que me acerque a la muerte, porque el sistema es tan líquido que puede tener una trombosis en cualquier momento. Sin embargo, es admirar, por ejemplo, el caso del camello. El camello es un animal, como dicen algunos, que camella mucho en condiciones extremas, 53 grados de temperatura, 50, un poquitico más, un poquitico menos. ¿Y qué ocurre con ese animal? Se da el lujo de llegar a un oasis y pegarse el agua sin que se le afecte el organismo. Los seres humanos, que estamos muy acalorados, hemos sudado bastante, y vamos a llegar a tomar agua, un líquido, eso puede ser peligrosísimo, de hecho lo es. Porque a diferencia de muchos animales, vuelvo y repito, nosotros perdemos sal. Por eso las propagandas recuperan las sales, los minerales que perdiste. Pero el camello se toma, si perdió por decir algo, por dar una cifra,
si perdió 100 litros y se toma 25, no le afecta para nada. ¿Por qué? Porque el tocino, o sea, el cuero del cabello es, primero que todo, muy grueso y muy peludo. Él tiene dos condiciones que no tienen los seres humanos. Los seres humanos tenemos, entre comillas, por ejemplo, la piel de nosotros es mucho más frágil y muy, muy débil, pues no es tan gruesa. El cabello está hecho para condiciones extremas. Entonces, más que tener piel, tienes allá una caparazón que lo protege. Y no lo afecta para nada. Su termodinámica le permite tomarse el 25% de su peso y quedar completamente normal como si no hubiera pasado nada. Entonces, mire que es muy importante empezar a conocer las realidades termodinámicas de cada uno. O sea, no es gratuito. El que hizo la naturaleza ya había hecho un curso de termodinámica muy avanzado y le gustó mucho. Entonces, el primer término que vamos a definir es la palabra trabajo. Entonces, pues mira en amarillito la definición matemática. Dice trabajo es una cantidad escalar que se evalúa como el producto punto. Otros le llaman producto escalar entre dos vectores. ¿Cuáles son esos dos vectores? Esos dos vectores se denominan, el uno se denomina fuerza y el otro se denomina vector desplazamiento. Entonces, ese amarillo que hay ahí nos muestra work, que es trabajo, es la fuerza multiplicada escalarmente o producto punto por el desplazamiento que es X. No importa el orden. Recuerden que el producto cruz, el producto punto, es conmutativo. El orden de las hormigas no altera la hinchazón, entonces no hay ningún problema. Lo sostiene sin la menor preocupación. Entonces, cuando uno mira muchas enciclopedias o libros de bachillerato, la definición es única. Dicen, trabajo es el producto entre la fuerza y el desplazamiento en la dirección del movimiento. Entonces, mire que es una definición muy sencilla, tratando de evitar... Trata de llevarlo todo de una manera muy simple. Entonces, miremos. Fuerza por desplazamiento. Si el producto escalar es indiferente por F. ¿Cuál es la definición? Vamos a ver la definición y vamos a ver las unidades. ¿Cuáles son las unidades? Entonces, ya saben que hay varios sistemas de medida. El sistema internacional, o sea, metro, kilogramo, segundo, amperio, tenemos el julio. Otros dicen julio, otros dicen simplemente joule. Joule es un tipo dedicado a la termodinámica. Era cervecero de profesión y gomoso diario de la termodinámica. Y vamos a ver ahorita que él se puso a estudiar sistemáticamente la relación existente entre las calorías y el trabajo mecánico en julios. Y lo encontró. O sea, uno de los grandes aportes de la humanidad fue el equivalente mecánico del calor. Que yo pueda decirle a la civilización, con ese carro recorre 50 kilómetros, con ese carro recorre 10, y ya no, este no me sirve, este sí me sirve. Con esa moto, la moto está muy bonita, pero se gasta. Con un galón recorre apenas 30 kilómetros, ya no, no me sirve, va a ser demasiado costoso. Entonces, vamos a ver con el cervecero Joule qué avances hay. Otra unidad importante, ergio. ¿Qué es un ergio? La palabra lo dice. Dina, que es fuerza, por centímetro que hay distancia. Fuerza por distancia. Kilográmetro, fundamental. Es el kilogramo fuerza multiplicada por el metro. Después de que en la revolución industrial el hombre comenzó a mirar una máquina qué trabajo podía realizar con respecto a lo que hacía un caballo. Entonces ahí quedó el término caballo fuerza. Que una máquina era capaz de hacer lo que hacían, por decir algo, 3 operarios. Ellos comparaban eso con el coto de un caballo. Les decía, esta máquina es de 2 caballos, de 3 caballos. Pues solamente tenía, como decían otros. Hoy en día, les decía, la carrera aeronáutica ha desarrollado motores, más que motores, supermotores. Particularmente, he estado en la NASA varias veces
y he tenido la experiencia de escuchar el susurro de motores del orden de 1 millón de caballos. Eso es una tormenta, pero violentísima. Hace poco, leyendo unos informes de la NASA, me di cuenta que tenían ya motores de 16 millones de caballos. Escúcheme ahí la cifra. Un motor de 16 millones de caballos. Obviamente que yo me paro ahí, pues ahora espero me veré un poquito. Entonces esto es sorprendente, porque estoy juntando, conservando las distancias razonables, la fuerza y la velocidad que pueden hacer 16 millones de caballos trabajando juntos. Y eso es descomunal, donde uno ve que el hombre realmente ha hecho maravillas. O sea, la civilización nuestra ha hecho estos elementos para que duren máximo 1 minuto y medio, 2, exagerémoslo. Y en ese periodo debemos pasar de rapidez cero o aceleración cero hasta un sistema que tenga 6 veces la gravedad para poder salir de la Tierra a 42.000 kilómetros por hora, lo cual es una velocidad, eso quiere decir, bestial. Pero es que ya sé que tengo mínimo 2 motores de 16 millones de caballos. Y yo no, esto es simplemente maravilloso. ¿Quién patrocinará todo esto? Dice, realmente el cerebro humano es portentoso. Y cuando un gobierno, así sea una dictadura, le pone el interés a la ciencia y la tecnología, eso va para adelante. Eso pasó en Brasil. Brasil también tuvo una dictadura y esos dictadores buscaron en el mundo los mejores ingenieros de sistemas, los mejores productores de hardware, los mejores productores de carros. Y mire que Brasil tiene su carro propio, el Copersucar, que es un carro que ha corrido mucho en Fórmula 1. No necesariamente el primero llegaba pues de primero, pero corría, que era competitivo. Podía figurar, eso por ejemplo Fittipaldi, propaganda que no me pagan. Entonces, matemáticamente, el punto escalar de f por x es magnitud del primero por magnitud del segundo por el coseno del ángulo. Entonces, matemáticamente es esto. Y hay varios casos. Aquí es un punto. Entonces yo pongo acá un puntico, realmente es un punto. Y ese punto, perfecto. Lo separo. Listo. Y esto acá ya es un escalar. Este aquí ya es la fuerza, o sea, la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Si el ángulo es 0, que es el primer caso, o sea, si la fuerza y el desplazamiento son paralelos o están en la misma dirección, el ángulo es 0 y el coseno de 0 es 1, por lo tanto podemos decir lo que dicen todos los libros. ¿Qué es fuerza? ¿Qué es trabajo? Fuerza por desplazamiento, ya. Los más elegantes decimos fuerza por desplazamiento en la dirección del movimiento. Esa es la definición exacta y elegante. Segundo caso, muy representativo. Cuando la fuerza y la distancia son perpendiculares. Si este ángulo acá es 90, entonces tenemos otra vez fuerza por desplazamiento por el coseno 90. Sorprendentemente el coseno 90 es 0 y entonces la fuerza es nula. Perdón, el trabajo es nulo. Este caso es muy importante. Cuando yo empujo muros, empujar muros es muy bueno como ejercicio mental, pero el trabajo es nulo. Si yo cojo una maleta y la cargo bajo el brazo y me meto el día, me canso, pero no hace energía, no hace trabajo. ¿Por qué no hace? Si yo cogiera esa maleta y le hiciera subo y bajo, entonces tengo una fuerza en la dirección de la gravedad y un desplazamiento en la dirección o en contra de la gravedad. Eso me genera un trabajo. Pero mover muros, cargar bajo el brazo un elemento todo el día, no genera ningún tipo de trabajo. Y por último, si es un ángulo cualquiera, entre 0 y 90, pero sin incluir los ellos dos, entonces el trabajo es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. O sea que solamente hace fuerza la componente horizontal. Mientras que para el torque, ¿quién hacía torque? La componente vertical. La componente vertical era F por seno.
En este caso la componente es f por coseno y cumple las mismas propiedades de un producto escalar. Entonces mire que es muy interesante cómo empezamos a mirar. Ahí hay un ejemplo. Si por ejemplo arrastramos un bloque o un agresivo perro en la calle mediante la acción de una fina cuerda, entonces uno nunca va en la calle con una cuerda teniendo al perro así jalándolo hacia arriba, ¿no? Se lo lleva de ladito haciendo un ángulo, por decir algo, de 30 grados de 60 con respecto al horizontal. Y uno va buscando la comodidad. Hay perros muy agresivos, hay perros con mucha fuerza. Entonces posiblemente no me van a hacer caso, entonces toca quitarles cuerda, me toca jalarlos antes de que ellos me jalen, etc. Entonces cada circunstancia va llevando también cuál es el modelo de fuerza o de fórmula que yo voy a aplicar. De la formulita sencilla. Work, o sea, trabajo, es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que formen esos dos vectores. Entonces, vamos a mirar, antes de que vamos a un pequeño descanso, que vamos a trabajar ahorita tres problemitas para ilustrar cada una de los comerciales que hicimos hace un ratito. Por ejemplo, ¿qué pasa si las fuerzas son paralelas? Aprovecho aquí para hacer esta corrección, voy a colocar, cuando sean vectores los dejo siempre con mayúsculas. Cuando sean escalares, los hago con subrayado o sin subrayado. Ahí tengo ese caso, logrado también para subirles esta última versión. Entonces vamos a explorar los tres casos que vimos. Vamos a mirar en ese momento cuántos estamos conectados. Hemos conectado 27, van siempre compañeros que nos faltan. Vamos a hacer un receso de 4 minuticos y retornamos dichosos, bien alimentados, para que ese alimento se convierta en energía dinámica y nos mueva, nos estimule a seguir trabajando ahorita. Descanso ya 4 minuticos y volvemos. Muchas gracias a todos y a todas. Esto pues, profe. Ya venimos.